Vamos a hablar sobre la ética, específicamente sobre la ética del periodista. Comenzamos por saber que la ética es una rama de la filosofía que a su vez es el estudio de las cuestiones sobre la existencia, el conocimiento, la verdad, la moral, la belleza, el lenguaje, la mente. El bien de la persona consiste en estar en la verdad y en realizar la verdad. Debemos de tener siempre presente de que todo lo que pensemos, todo lo que hagamos y todo lo que digamos tiene que ser la verdad. En nuestra cultura contemporánea se ha perdido gran parte del vínculo esencial entre verdad, bien y libertad. Nosotros debemos de vivir, trabajar y actuar siempre en base a la verdad para vivir el bien y hacerlo en libertad. Por lo que una de nuestras principales visiones ciudadanas en el ejercicio del periodismo es que las personas lo vuelvan a descubrir esto. Cada día experimentamos el desprecio a la vida humana, la violación permanente de los derechos fundamentales de la persona, la inmoral destrucción de los bienes necesarios para la vida humana. La ética, como decíamos, es una rama de la filosofía, por lo tanto es una ciencia, y esa ciencia estudia el comportamiento moral del hombre en sociedad. Los principios son aquellos valores que recibimos durante la infancia. Es inculcado por nuestros padres, por los maestros, por los religiosos y por la sociedad. Estos valores no se cuestionan, pues forman parte de la esencia misma del criterio y de la conciencia individual. La moral está compuesta de principios dogmáticos, son inmutables, no cambian. Está definida por una serie de normas entre las que destacan las costumbres sociales, la religión, la ley, las buenas maneras, etc. Los valores forman parte de los objetos, acciones y actitudes que se buscan por considerarlos valiosos. Entre ellos están la salud, la riqueza, el poder, el amor, la virtud, la belleza, la inteligencia, la cultura. En fin, todo aquello que en un momento deseamos o apreciamos. Los valores no son, sino que valen. La moral y la ética son disciplinas normativas que definen el bien y el mal, que nos encaminan siempre hacia el bien. Sin embargo, son diferentes en lo siguiente. La moral se apoya en las costumbres y está formada por un conjunto de normas que la sociedad acepta como válidas. No matar, no robar, no mentir, para vivir una vida con libertad y con responsabilidades. Es decir, la moral es el conjunto de normas que se transmiten de generación en generación, evolucionan a lo largo del tiempo y poseen grandes diferencias con respecto a las normas de otras sociedades. No es lo mismo la moral en China que la moral en Guatemala, o la moral en Suecia que la moral en Japón. O sea, estas normas se utilizan para orientar la conducta de los integrantes de una sociedad. La ética, por su parte, se fundamenta en la razón de cada uno de nosotros. Es una reflexión que hacemos sobre la moral, por medio de la cual aceptamos o no aceptamos cumplir
las normas establecidas. Es el hecho real que se da en la mentalidad de cada uno de nosotros. El conjunto de normas, los principios y razones que una persona ha realizado y establecido para dirigir su propia conducta. Como ejemplo, para entender estas diferencias, decimos que estamos en un nivel moral cuando rechazamos el apropiarnos de algo sabiendo que nadie nos mira. Estamos en un nivel ético cuando tenemos presente el principio de no hacer a los demás lo que no queremos que nos hagan a nosotros. Vemos la diferencia. Cuando hablamos de los deberes que rigen el ejercicio de una profesión u oficio, como el periodismo, entonces hablamos de lo que se llama deontología, que también es parte de la filosofía moral, dedicada al estudio de las obligaciones morales, pero que se refieren a las normas éticas que determinan las acciones que se deben realizar y las que no se deben realizar en esa profesión o en ese oficio. Durante nuestra labor diaria hay acciones buenas y hay acciones malas en sí mismas, pero nuestro deber es realizarlas o evitarlas. La ética periodística resulta del deseo del periodista, del informador, a ser un profesional excelente. Es la obediencia del comunicador a la naturaleza propia de su trabajo. Es ética si comprende todos los aspectos personales y es deontología si se refiere específicamente a los actos profesionales. La ética nos ayuda a determinar lo que es correcto hacer en el periodismo. Los principios básicos de la ética periodística son la verdad, la objetividad y la exactitud. Se condenan los falsos rumores y se respeta el derecho a rectificar los eventuales errores. Lo peor que puede ocurrir a un medio de comunicación y a un periodista es perder credibilidad. No se puede aceptar que los comunicadores recurran a medios ilícitos para conseguir exclusivas impactantes con el fin de conseguir una mayor circulación y audiencia. Menos aún cuando los métodos utilizados constituyen un delito. En no pocas ocasiones, los comunicadores han sido motivo de escándalo al desinformar o violar la ética. La ética periodística es eficaz si sus normas son claras sobre cuáles son los límites de la libertad de expresión y de prensa. Y estas se hallan claramente estipuladas en un código deontológico que determina las responsabilidades de los medios de comunicación y de los periodistas. El primer compromiso ético del periodista es respecto a la verdad. Pero además hay una serie de normas que siempre deben cumplirse, como por ejemplo, el periodista debe respetar el derecho de las personas a su intimidad y a su imagen, pues solo la defensa del interés público justifica las intromisiones o indagaciones sobre la vida privada de una persona sin su consentimiento. Hablamos entonces de los funcionarios y empleados públicos. En el tratamiento informativo de los asuntos en que hayan elementos de dolor o aflicción en las personas afectadas, el periodista debe evitar la intromisión y las especulaciones innecesarias sobre sus sentimientos y circunstancias. Se da especial atención al tratamiento de asuntos que afecten a la infancia y a la juventud, y se debe respetar el derecho
a la intimidad de los menores. El periodista debe constatar las fuentes de las informaciones que difunde y dar la oportunidad a la persona afectada de ofrecer su propia versión de los hechos. Si se descubre que se han difundido material falso, engañoso o deformado, el periodista está obligado a corregir el error enseguida, con el mismo formato tipográfico empleado en su difusión. El periodista debe utilizar métodos dignos para obtener la información, lo cual excluye cualquier procedimiento ilícito. Es por ello que la ética es un requisito permanente y universal para el ejercicio del periodismo. La deontología profesional del periodista es la única garantía para la credibilidad de los medios de comunicación ante los ciudadanos. Es por ello también que si obtenemos una información o enviamos una información, esta información debe contener todo ese valor ético de la verdad, que fuimos nosotros los que obtuvimos esa información y no nos la está dando terceras personas, que fuimos nosotros los que obtuvimos el reporte gráfico, la fotografía y la estamos enviando al periódico. Tenemos que tener ese valor ético de reconocer que somos nosotros los que estamos trabajando en esto y no estamos enviando un material que no nos pertenece a nosotros. Actualmente se vive una crisis de principios y valores, por lo que a muchos les es difícil saber lo que es correcto y lo que no lo es. Este efecto negativo sobre la ética tiene como efecto secundario la gran inseguridad en la vida y en una permanente tensión en las relaciones sociales, que se está organizando cada vez más alrededor de intereses particulares que en torno al derecho y a la justicia. Esta situación se agrava más debido a la lógica predominante en la economía y el mercado, que se rige más por la competencia y no por la cooperación. Por tanto, se están creando más oposiciones y exclusiones que armonías e inclusiones. En muchas oportunidades, los informadores nos hemos debatido entre el escándalo, la opacidad y la desinformación en una clara violación de la ética. Por eso debemos aclarar en voz alta que en periodismo no se vale todo. En periodismo no todo se vale. No es correcto conseguir una información a toda costa. No. Definitivamente no cuando hablamos de prácticas ilícitas, pues ello constituye un delito. La información es un derecho fundamental y sus titulares son los ciudadanos. En ese sentido, los medios de comunicación somos especiales desde el punto de vista socioeconómico, debido a que los objetivos empresariales están limitados por las condiciones que hacen posible la prestación del derecho fundamental a la libre emisión del pensamiento, porque ni los editores, ni los periodistas, ni los colaboradores deben considerarse dueños de la información. La supervivencia del periodismo depende de la responsabilidad ética que los medios de comunicación, los periodistas y los colaboradores asuman respecto a los derechos de los ciudadanos a recibir una información veraz mediante una buena práctica del periodismo. Ante la crisis derivada de la corrupción,
institucionalizada ahora, por la que se atraviesa en Guatemala, la ética es una herramienta fundamental para la evolución de la vida democrática del país.